Gloria a Dios. Así que vamos a entrar a la palabra del Señor en esta preciosa noche, tarde noche. Así que abra su corazón, mi hermano, mi hermana. Saludos a todos los que están allá en casa. Dios les bendiga. Así que vamos a entrar a la palabra de Dios. Yo quiero predicar este sermón que le titulé Todos cometemos errores. ¿Cuántos dicen amén? Todos cometemos errores y otros horrores, pero esta es una realidad. Nuestro texto es Salmos capítulo 19. Acompáñame a Salmos capítulo 19. Dice de la siguiente manera, Salmos capítulo 19, versículo 12. ¿Ya lo tiene? Allá en casa, Salmos 19, 12. Dice así, hay una pregunta aquí, hay signo de interrogación. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Una vez más, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera, este mismo versículo: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Así que, mis hermanos, hay una frase que quizás usted ha dicho muchas veces, que hemos dicho, y esa frase es: nadie es perfecto. Lo hemos dicho como reclamando y dicen, nadie es perfecto. Y es cierto. Hay otra frase que dice, somos seres humanos, imperfectos y podemos cometer errores. Otra frase que solemos usar es, fallar o equivocarse es de humanos. Todos fallamos. Y una frase muy usada es, perfecto solo Dios. Esas frases las hemos escuchado, las hemos utilizado de una o de otra manera. Así que no debemos tomar estas frases que mencioné como una excusa, una licencia para fallar o equivocarnos a propósito. Si bien es cierto, vivimos con una naturaleza caída, pero no es un permiso para seguir fallando de la misma manera y con lo mismo. No es un permiso, no es una excusa. Si fallamos, si la regamos, si metemos la pata, hacemos cosas terribles, es cierto. Pero no debe de ser una licencia para hacer lo mismo una y otra vez, una y otra vez. No importa la edad, los títulos que usted tenga, si es hombre o mujer, si es padre o madre, si es rico o pobre, si cree o no cree en Dios, no importa, todos cometemos errores, pero la diferencia está en reconocerlos y no seguir cometiendo los mismos errores. Así que quiero predicar este sermón, todos cometemos errores. Quiero hablar en primer lugar, fallando a propósito. Fallando a propósito. Hay una diferencia entre fallar o equivocarse conscientes y fallar porque somos seres humanos imperfectos y no lo podemos evitar muchas veces. Vamos a cometer errores humanamente, pero hay una diferencia cuando fallamos adrede, a propósito, consciente. Sabemos que vamos a fallar y aún así lo hacemos. Fallar a propósito es saber exactamente lo que vamos a hacer o lo que se está haciendo. Eso es fallar a propósito. Y la Nueva Traducción Viviente, nuestro versículo dice así, Salmo 19, 12. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Esta versión traduce la palabra errores como pecados escondidos, y eso fue lo que llamó mi atención, porque la Reina Valera dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Pero esta Nueva Traducción Viviente dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas. Esta versión traduce de esta manera esta palabra, y es el mismo rey David quien escribió este versículo por experiencia propia.
Él escribió esta palabra, este versículo. Si usted en su casa lee el segundo libro de Samuel, capítulo 11, se lo dejo de tarea, léalo, dése tiempo para leerlo. Tenemos la historia de cómo el rey David pecó. Él ya sabía que el adulterio es pecado. Él ya sabía que el asesinato es pecado. Pero aún con todo eso, él falla o comete un pecado a propósito. ¿Por qué? Porque él sabía que no era correcto meterse con una mujer casada. Él lo sabía, él era el rey, conocía la ley, la palabra de Dios, pero no le importó. Mandó a traer a Betsabé y se metió con ella. Luego mandó a matar a Urías, si usted conoce la historia, y si no, lea el libro de Samuel capítulo 11. Así como el rey David, mi hermano, los cristianos, los hijos de Dios, sabemos los mandamientos. Nosotros sabemos la ley de Dios, la palabra. Pero se puede estar pecando y fallando sabiendo, mi hermano, que eso no es correcto, sabiendo que eso no es lo que a Dios le agrada. ¿Por qué le digo esto en esta noche? Porque Santiago 4:17, traducción lenguaje actual, dice: si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Ya están pecando. Nueva traducción viviente dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Así que el rey David estaba consciente, él no ignoraba el hecho de que se iba a meter con una mujer casada, él no ignoraba el hecho de que iba a mandar a matar al esposo de Betsabé, a Urías. Él lo sabía, mintió, cometió adulterio, asesinato, etcétera, etcétera. Se llaman pecados de omisión porque cuando se comete este pecado o estos pecados, la persona está consciente. Se tiene el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. No son por ignorancia que se cometen pecados o este tipo de errores. No es por ignorancia. Ay, no, es que yo no sabía. Sí sabíamos, sí sabíamos. El esposo y padre de familia sabe cuáles son sus responsabilidades, y si no las cumple, van a parar al juzgado de familia. Ese juzgado de familia nada más lo habilitaron, hermano, ya está lleno. Ahí va la esposa, la madre, ahí sí que poner de cabeza a su esposo, a su marido, porque no está cumpliendo. Sabe lo que tiene que cumplir, sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Y van a parar al juzgado de familia. Y delante de Dios eso trae graves consecuencias y muy lamentables. La esposa y madre también sabe cuáles son sus deberes, qué es lo que su familia necesita, lo que su esposo necesita, sus hijos necesitan, pero cuando se quieren hacer las cosas en contra de lo que es correcto y siendo cristianas, entonces se llaman pecados de omisión. Pecados de omisión. No es por ignorancia, no es porque es que yo no sabía, a mí no me enseñaron, a mí no me dijeron, sino ya lo sabemos. ¿Qué podemos decir de los jóvenes y los solteros? Hay responsabilidades y obligaciones que usted debe cumplir, mi querido joven, mi querido soltero. Y lo primero que debe de hacer es obedecer a Dios, luego a sus padres, estarles sujetos, honrarlos. Si los hijos no honran a los padres, entonces no les va a ir bien, lo sabemos. Porque es el primer mandamiento con promesa. Así que los hijos no ignoran que deben hacer esto. El esposo, el padre, la esposa, la madre ya sabe cuál es su rol, su papel, ya sabe cuál es su parte. Pero a veces sin darnos cuenta estamos pecando, cometiendo errores, faltas
una y otra vez, y luego nos preguntamos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué las cosas no cambian? ¿Por qué Dios no me bendice? Quiero hablar en segundo lugar en esta noche, reconociendo nuestros errores. Reconociendo nuestros errores. Reconocer, aceptar nuestras culpas, nuestros pecados, errores, no es fácil. Porque nosotros siempre queremos tener la razón. Siempre queremos tener la razón. Nunca queremos dar nuestro brazo a torcer. Siempre queremos tener la razón. Y ese es un problema que nos puede estar pasando aún como cristianos. Tenemos que reconocer nuestros errores. Tenemos que reconocer, porque nosotros podemos justificarnos y somos buenos para justificarnos y decir, no, todo está bien, no problem, my friend. Y que nos gane el orgullo, que nos gane la arrogancia. Dios le dice al rey David, tuviste en poco mi palabra. Y esto, mi hermano, es lo que hace que los cristianos fracasen, cuando ignoran y tienen en poco la palabra de Dios. Ya no vivimos como el mundo vive, ya no nos debemos mover como el mundo lo hace. Ahora hay palabra de Dios que nos guía, porque su palabra dice en Salmos 119, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que Dios le dice al rey David, tuviste en poco mi palabra, hiciste lo malo ante mis ojos. Y Dios le detalla todo lo que él hizo a escondidas, y él sabía que era malo. Él lo sabía. Y vamos a leer un poco de esta historia, segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 1 al 15. Si me acompaña con su Biblia, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 15. Reconociendo nuestros errores. Dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no obtuvo misericordia. Paremos aquí. Él sabe lo que la ley dice que debe de hacer por lo que hizo. Pero sigamos, el 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol.
David está en un lío tremendo. Está en un lío tremendo. David dijo, reconozco que he pecado contra Jehová. Y Natán le dice, por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir. No vas a morir. El 16 dice, entonces el 15 dice, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Así que Dios le habla al rey David a través del profeta Natán. Y Natán le dice, por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir. ¿Por qué? Porque él reconoció su pecado. Las consecuencias Dios no se las quitó. Las tuvo que vivir en carne propia. Hermano, todo pecado tiene consecuencias. Pero debemos reconocer, confesarlos ante Dios y apartarnos. Por eso Proverbios 28:13, traducción lenguaje actual, dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Por eso, mis hermanos, necesitamos estar a cuentas con Dios diariamente. Porque el rey David dice, aún los pecados que están ocultos en mi corazón, los que yo no puedo ver, los errores que yo no puedo ver. Por eso es que en los vehículos, en los camiones, se habla del punto ciego en el retrovisor. Usted ve que no viene nada, pero el punto ciego no le deja ver que hay algo ahí, por eso hay mucho accidente. Espiritualmente así estamos los cristianos muchas veces. No miramos esos errores, esas fallas, y no nos apartamos y no los confesamos cuando Dios trae una dirección a nuestras vidas. Necesitamos estar a cuentas con Dios, confesar ante Dios nuestras culpas, nuestras fallas y los errores, nuestros pecados, ser sinceros con Dios primeramente, decirle, Dios, me equivoqué, esto y esto pasó, Señor, perdóname, límpiame, te suplico misericordia. Como padres y esposos fallamos. No hay padre, no hay esposo que no falle, que no la riegue. Si no, pregúntele a su familia, a su esposa. Todos fallamos. Como madres y esposa también fallan. Los hijos también cometen errores y horrores también. Como cristianos también, porque somos humanos y falladores. Pero hay esperanza cuando nosotros tomamos la actitud correcta. Primera carta de Juan, acompáñeme. La primera carta de Juan, capítulo 1, del 8 al 10. Esta es una escritura muy poderosa, mi hermano, la cual necesitamos nosotros hacerla nuestra, vivirla. Dice así, primera carta de Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuántos saben que no nos conviene seguir ocultando pecados? No nos conviene seguir ocultando pecados, encubriendo los pecados, las faltas cometidas, porque no se puede. Tarde o temprano vendrá a salir a luz.
tarde o temprano. No se puede tapar el sol con un dedo. Así que, mis hermanos, las faltas cometidas no las podemos seguir ocultando. Se va a armar un gran problemón al final de cuentas. Se pudo haber evitado muchas tragedias si desde el principio somos honestos y desde el principio reconocemos que fallamos, que nos equivocamos, que no tenemos la razón, y eso nos cuesta mucho. Seguimos y seguimos. Necesitamos reconocer las faltas cometidas, porque nos puede costar la eternidad sin Dios. No basta solo con reconocer y aceptar, sí, me equivoqué, tener razón, vaya pues. No, lo que necesitamos hacer es dejar de cometer los mismos errores. Yo no sé si usted se ha perdido alguna vez. Va manejando y no conoce el camino, la ciudad, el lugar. Y por orgullo no preguntamos. No, hombre, tal vez más adelante está. Y seguimos. Gastamos tiempo, gasolina y nos agarra la tarde. Nada nos costaba preguntar, hey, disculpe, ando buscando esta dirección. Y aunque a veces hay ingratos que nos pierden más, pero por eso tiene que preguntar y se tiene que discernir. Este me está perdiendo, este me está dando cuento. Pero pudimos haber evitado muchas cosas si tan solo preguntamos. Quiero hablar, por último, este tercer punto que le puse, aprendiendo de nuestros errores. Tenemos que aprender de nuestros errores. Hay una frase que dice, nadie nace sabiendo. Todo es aprendido en la vida. Y hay uno que es más crudo o más al hueso. Echando a perder se aprende. Echando a perder se aprende. Es una realidad. Hay que aprender. Ciertamente David pagó las consecuencias de sus pecados. Él cometió esos pecados conscientemente. Él no dijo, es que yo no sabía. No, él sabía lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que le hizo al loco. Él sabía que el adulterio, el asesinato es pecado. Hermano, ya no leemos en la escritura que él volvió a cometer otra vez este tipo de pecados. Los mismos errores y las mismas faltas ya no lo volvió a hacer. Esto ya no pasó en su vida. Ahora, lo triste y lamentable es que hombres y mujeres no aprendan de sus errores. Diría don Ramón, otra vez va la burra al trigo. Porque es una realidad. No se aprende de los errores, de las fallas, de sus pecados. Sí hay arrepentimiento, sí hay, pero no se apartan de lo que es pecado, de lo que a Dios no le agrada. Vuelven a tropezar de nuevo y con la misma piedra. Otra vez. El Salmo 51 que escribió el rey David es el resultado del arrepentimiento. Si usted lee en su casa Salmo 51, se dará cuenta que él reconoce, él está arrepentido, pero se aparta. Aprendió de ese grave error, de esa grave falta, de ese pecado, lo aprendió, ya no le volvió a pasar. David suplica perdón de Dios en el Salmo 51. Él está pidiendo, restáurame, Señor, una vez más. El rey David reconoce sus errores o sus horrores, y en el versículo 14 está declarando que ya aprendió la lección. Su gran error, sus fallas ya no le va a volver a pasar. Por eso Salmo 51, 14. Si me acompaña, Salmo 51, 14 solamente, versículo 14. Dice así. Dice, líbrame de homicidios, oh Dios,
Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Pero la Nueva Versión Internacional dice: Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Nueva Traducción Viviente dice: perdóname por derramar sangre. Esta está más clara. Él sabe lo que hizo. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Él está consciente porque lo persigue. Su conciencia no está tranquila por lo que hizo: el adulterio, la mentira, el asesinato. Y él suplica a Dios. Por eso el encabezado dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Cometió error como humano, pero él reconoció. Pero lo que hace David es que aprendió de sus errores. No le volvió a pasar la misma historia, no volvió a tropezar con la misma piedra. Debemos aprender de nuestros fracasos, hermano. Mis hermanos, debemos aprender de nuestros errores y levantarnos de nuestras fallas y seguir adelante. Todos vamos a fallar, todos la vamos a regar en algún momento, pero seamos humildes, reconozcamos nuestro error, nuestra falla. Somos conscientes, mis hermanos, que nadie es perfecto, pero muchos abusan y lo toman como un permiso para fallar a propósito. Los pecados de omisión son cometidos por muchos cristianos. Recordemos lo que dice Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tenemos que reconocer nuestras fallas, arrepentirnos verdaderamente. Es que, mi hermano, el arrepentimiento no solo es doblar rodillas y llorar. Hay que seguir. Y eso significa apartarse y no volver a hacer lo que ya hemos hecho por mucho tiempo. No seguir cometiendo otra vez los mismos errores. El rey David pudo actuar incorrectamente cuando el profeta Natán lo amonestó de parte de Dios, cuando le declaró sus pecados. El rey David tenía toda la autoridad, por así decirlo, de decir: ¿y tú quién eres si yo soy el rey? Así que mándenlo a la horca, decapítenlo, échenselo al plato. No me cae mal por lo que me dijo. ¿Quién se cree si yo soy el rey? Él pudo haber tomado esta actitud, esta postura, lo pudo mandar a matar. Y él pudo haber seguido en lo mismo, pero él reconoció que lo que hizo estaba muy mal. Él lo reconoce. Si queremos el favor de Dios, si queremos su misericordia, hermanos, seamos sinceros, seamos honestos y reconozcamos nuestras fallas y errores. Y dejemos de cometer los mismos de siempre. Porque el enemigo es astuto, él sabe cuál es nuestro punto débil, él sabe qué trampa nos puede poner, él ya nos conoce. Y el diablo es capaz de decir: no, yo sé que va a caer otra vez. Ya es la misma, pero va a caer otra vez. Y sí, pasa muy seguido que volvemos a caer en lo mismo, una vez, otra vez. Así que, mis hermanos, dejemos de cometer las mismas fallas, los mismos errores, lo mismo de siempre. Porque si nosotros tratamos de seguir así, la palabra dice que no vamos a prosperar en nada, en nada. Mis hermanos, los cristianos, los hijos de Dios, se deben de caracterizar porque prosperan conforme el tiempo va pasando. Y no solo económicamente, sino tenemos que hablar de los dones del Espíritu, en sabiduría, en todo lo que significa su palabra. Así que, mis hermanos,
necesitamos ser honestos, decir, no, sí, ahora sí ya aprendí la lección, no me vuelve a pasar. No voy a caer otra vez en lo mismo, porque se aprende, se aprende. Quiero contarle una anécdota personal. Yo fui muy feliz con una bicicleta californiana, de esas de freno coaster. No sé si usted utilizó esas bicicletas. Mi papá me compró esa bicicleta, hermano. Yo me sentía el tractor Mug, creo que le dicen. Me sentía todo un campeón de la Tour de Francia. Y se lo digo, yo le ganaba a los amigos de la cuadra allá en la zona 2. Ellos tenían bicicletas con cambios y yo con esa bicicleta tan sencilla les ganaba. Y yo era feliz. Ya había aprendido a manejar y una vez nos fuimos al hipódromo. A mi papá le gustaba mucho ir al hipódromo, ahí estaban las piscinas, ahí aprendí a nadar en esas piscinas y nos llevamos la bicicleta, pero ya veníamos de regreso y había una grada tal vez más alta que esta, más alta que donde estoy aquí enseñándole. Así que yo venía contento, ya había ido a piscinear, ya había comido, venía feliz y mi papá venía ahí viéndome, ahí porque estaba la principal en la calle Martí, sucedió. Cerca, no se me va a olvidar, de una iglesia que tiene años, Iglesia de Dios, Evangelio Completo, creo que es una iglesia grande, ahí. Y yo venía contento, pero yo pensaba que me las podía, así que cuando llegué a esa grada, me fui así, pum, fui a caer allá. Me raspé, me hice un chinchón y mi papá preocupado, ¿qué te pasó? Nada, yo me hice el valiente, pero sí me dolía. Y creo que la bicicleta no sé qué le pasó. Así que me sirvió de lección y mi papá me dijo, es que cometiste un error, no era así. Cuando vas a bajar ese tipo de gradas grandes, tenés que echar el cuerpo para atrás para que el peso no te lleve a golpearte. Así que bueno. Otra vez ya con algo de miedito, después de que pasó todo eso, ya hice y ya no pasó lo mismo. Ya después, más seguido, ya nunca más me volvió a pasar. ¿Sabe por qué? Porque uno aprende de los errores. Ya no le tiene que seguir pasando lo mismo. Así que mis hermanos, espiritualmente necesitamos estar conscientes que todos cometemos errores, pero hay que reconocerlos y aprender de ellos.